Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy vengo a presentarles el tema de preguntas y respuestas de la legislación y economía de Guatemala, especialmente el agua subterránea. Mi nombre es Luis Alfredo Bautista Rodas. Soy estudiante de la maestría en gestión de recursos hidrogeológicos y esto es un aporte para el curso de legislación. Dentro de los puntos importantes, debemos de conocer cuál es la situación actual de Guatemala sobre la gestión del agua subterránea. Para ello, buscamos los artículos sobre el agua subterránea en las leyes de Guatemala y encontramos en la Constitución Política de la República, leyendo textualmente el artículo 97, que nos dice lo siguiente: medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado las propicia el desarrollo social, la economía y tecnología que prevenga la contaminación del ambiente y que mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, la flora, de la tierra y del agua se realicen racionalmente, evitando su depredación. Este es un artículo bien importante, ya que el uso del agua debe ser de una manera consciente, la cual debe enriquecer y aportar a los demás pobladores, y no solo a nosotros. Es un bien colectivo, en el cual todos tenemos derechos, pero también así tenemos obligaciones. De ahí nos encontramos con el artículo 121, que se titula Bienes del Estado. Son bienes del Estado las aguas de las zonas marítimas que ciñen la costa de su territorio, los lagos, los ríos navegables y su ribera, los ríos, las vertientes y los arroyos que sirven de límite internacional de la República, las caídas y nacimientos de agua, de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas y otras que sean susceptibles de la regulación por la ley, y las aguas no aprovechadas por particulares en la extensión y términos que fije la ley del Estado. Él debería tener el control y manejo de las aguas, tanto de uso marítimo, de los cuales ya existen ciertos distanciamientos que tiene control sobre el Estado. En Guatemala actualmente no se logra tener un control total. Las playas se tienen bajo su fruto los terrenos que están a las orillas, pero estos usufructos solo es para la tenencia de la tierra. Sin embargo, no incluye una responsabilidad como tal. Sería un aporte bien grande que la Constitución hablara tanto de las atribuciones que se puede tener como las responsabilidades. Esta dejar establecer y dejar bien claro los usufructos. Dentro de los usufructos deberían de estar el mantenimiento, la conservación de las playas para poder tener un buen manejo de las mismas. En el artículo 122 tenemos lo que son las reservas territoriales del Estado. El Estado se reserva el dominio de una faja territorial de 3 kilómetros a lo largo del océano, contadas a partir de la línea superior de la marea. En el caso de las orillas de los lagos son 200 metros, 100 metros de cada lado en la ribera de los ríos navegables, de 50 metros alrededor de las fuentes y manantiales donde nazcan las aguas que surtan a las poblaciones. Se efectúan las expresas reservas en el inciso A: inmuebles situados en zonas urbanas, los bienes sobre los que existen derechos inscritos en el registro de la propiedad con anterioridad al 1 de marzo de 1956. Los extranjeros necesitarán autorización del Ejecutivo para adquirir en propiedad inmuebles comprendidos en las excepciones de los incisos anteriores, cuando se trate de propiedades declaradas como monumento nacional. Cuando se ubiquen en conjuntos monumentales, el Estado tendrá derecho preferencial en toda enajenación. Como podemos ver, ya la Constitución nos indica, como lo mencionaba el artículo anterior y les hacía el comentario, que él tiene en reserva ciertas distancias a partir de los cuerpos de agua, dependiendo del tipo de cuerpo, si es océano, si son lagos, si son ríos navegables, los ríos comunes, fuentes y manantiales.
¿Qué es lo que sucede en la actualidad en nuestro país? Los fuentes y manantiales ya son comercializados, son vendidos para que puedan ser utilizados aguas abajo de donde están naciendo para poblaciones. Esto viene a generar un poco de conflicto, ya que, por ejemplo, si yo quiero surtirle agua eh, a un poblado que está en la cota 2000, pero el nacimiento lo tengo en la 2050, pero el nacimiento en la 2050 se encuentra en el poblado B. Ese paso de servidumbres, que posteriormente vamos a ver un poco de eso, eh, puedan haber restricciones porque el agua se está trasladando de donde nace hacia otro punto y no es aprovechada dentro del lugar. Entonces, pero no tomamos en cuenta que las áreas de recarga, que son importantes conocer, visualizar y preservar, se encuentran del nacimiento hacia aguas arriba. Tenemos en el artículo 127, en el régimen de agua, todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescindibles. Su aprovechamiento, uso y goce se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con los intereses sociales. Una ley específica regulará esta materia. Ya desde acá nos dice que va a haber una ley de aguas, la cual no nos especifica cuál es, pero donde lo que busca es de que sean de uso común y no de interés individual, donde deban haber uso y goce, pero también responsabilidades para el manejo de la cuenca donde se encuentre, la misma que en la actualidad no se dan estos casos y por eso vemos que la depredación de bosques ha afectado teniendo menores índices de recarga. Las ciudades cada vez tienen menos áreas de recarga hídrica y tenemos más área de concreto, lo que genera menos permeabilidad y trasladamos lo que la escorrentía directamente hacia los ríos, generándole caudales mayores y teniendo problemas con precipitaciones en muy corto plazo, generando que el caudal aumente y haciendo áreas más vulnerables a la inundación. En el artículo 128, el aprovechamiento de las aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento de las aguas de los lagos y de los ríos para fines agrícolas, agropecuarias, turísticos o de cualquier otra naturaleza que contribuyan al desarrollo de la economía nacional, esto al servicio de la comunidad y no de las personas particulares. Algunos para el uso están obligados a reforestar las riberas y cauces correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso. Como les mencionaba anteriormente, ya esta es una de las obligaciones que se van teniendo. Si yo tengo cierto beneficio por el aprovechamiento, tengo que devolver una parte de este beneficio para un bien colectivo. En el Código Civil podemos ver en el capítulo 5 de la propiedad de aguas, en el artículo 579 tenemos con el título Aguas de dominio privado. Las aguas pluviales que caigan en predios de propiedad privada mientras no traspasen sus linderos. En el 2, las aguas continuas y discontinuas que nazcan en dichos predios mientras discurran por ellos, las lagunas y los alvéolos formados por la naturaleza en los expresados terrenos y las aguas subterráneas obtenidas por medio artificiales en propiedades particulares. En el Código Civil ya lo tipifica como una propiedad privada, las que se encapsulan dentro de estos 4 ítems. Tenemos en el artículo 581, denominado aguas subterráneas, todo propietario puede abrir pozos dentro de sus fincas para obtener y elevar aguas subterráneas y efectuar cualquier otra obra con el objeto de buscar el alumbramiento de dichas aguas, pero sin tales trabajos pueda mermar o distraer aguas públicas o privadas de las corrientes superficiales naturales que se destingan a un servicio público, a un aprovechamiento particular preexistente con título legítimo, en cuyo caso la autoridad, a solicitud de los interesados, podrá suspender la obra. Con este artículo
a mi criterio nos dice que podemos perforar un pozo en nuestra propiedad sin ningún problema, pero que debemos de tener un control sobre lo que está a nuestro alrededor. Es importante en la actualidad los estudios hidrogeológicos em, buscan entender el comportamiento, el perfil estratigráfico del lugar, la presencia de agua y la producción que podría llegar a tener. Cuando hacemos un inventario de pozos, lo que buscamos es de que a un radio de 100 metros a la redonda podamos tener la ubicación exacta de los demás pozos, y si a 100 metros no se encuentra otro, poder perforarlo, ya que se tiene un cálculo a grandes rasgos de que pueda existir cierta interferencia si los pozos están muy cercanos y podríamos afectar al pozo circunvecino. En el artículo 584, propiedad del agua alumbrada, el propietario que obtenga el agua alumbrada de aguas subterráneas por medios artificiales será dueño de ellas aunque salgan de la finca de su pertenencia, con sujeción a lo que se establece en el artículo siguiente. En el artículo 585, si para aprovechar las aguas alumbradas tuviera el dueño necesidad de conducirlas por predios inferiores ajenos, deberá constituir la servidumbre correspondiente, pero si los dejare abandonados a su curso natural, los dueños de estos predios las hubieran aprovechado por 5 años ininterrumpidos, adquiriéndolas en derecho de disfrutarlas por el orden de su colocación, dándose preferencia al que haya anticipado en su uso, quien no podrá ser privado de él por otro, aun cuando éste tuviera situación más arriba, sin antes ser vencido en juicio. Esto quiere decir, a mi criterio, que yo puedo sacar el agua y si necesito conducirla previamente, tengo que pedir servidumbres de paso para poder transportarlas, ya sea entubadas, en quineles o de manera superficial. Pero si en el transcurso yo no dejo establecido de forma clara que los canales van a ser para uso exclusivo de conducción, y alguien más por 5 años esté haciendo uso de esta agua ininterrumpidamente y yo no me haya pronunciado, se va a tener que establecer de una manera jurídica, porque él va a pasar a poder tener derechos sobre estas aguas sin que se le prive del mismo. En el artículo 586, para los efectos del artículo anterior, se tendrá por agua subterránea las que, habiendo corrido por la superficie, desaparecieran por causas de erupción volcánica, terremoto u otros accidentes de la naturaleza. Una propuesta para mejorar la gestión del agua, con lo que ya vimos anteriormente en la ley, es que la ley pueda ser instruida, una ley de aguas que ha sido tan mediática en nuestro país, porque las que han existido anteriormente han tenido problemas porque son vistas que favorecen a ciertos sectores, desfavorecen a otros. Pero lo que realmente que debe buscar una ley es tener una caracterización y un monitoreo de las explotaciones de aguas subterráneas. En la actualidad, dentro del normativo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, exige que todo proyecto que perfore un pozo debe presentar un estudio hidrogeológico. ¿Cuál sería el fin del estudio hidrogeológico? El fin del estudio hidrogeológico es primero evaluar, como ya se los mencionaba anteriormente en este video, el perfil estratigráfico, si existe o no existe presencia de agua, a qué profundidad posiblemente o las probabilidades nos dan que se va a encontrar, y el inventario de los pozos vecinos. ¿Por qué es importante un inventario? Es importante porque primero está la restricción que les mencionaba anteriormente de los 100 metros entre pozo y pozo. También se vuelve importante porque podemos conocer cómo se comportan nuestro acuífero. En nuestro país es un poco complicado obtener ciertas informaciones porque
Lo ideal podría ser venir y que alguien se acerque a mi persona. Yo tengo un pozo mecánico, tener toda mi información en regla. ¿A qué me refiero? Profundidad de mi pozo, nivel estático, nivel dinámico, el perfil estratigráfico después de perforado. Venir y poder compartir esta información porque le va a servir al nuevo perforante y me va a garantizar a mí que él tome las mejores decisiones para perforar en el nivel correcto y que no me vea afectado mi nivel por futuras fluctuaciones. Recordemos que en las aguas tenemos ciertas limitantes que vienen a ser el caudal. Yo debo de planificar de forma correcta cuánta agua voy a necesitar, el aprovechamiento de la misma y generar una conciencia de uso eh, para poder utilizar de manera correcta la cantidad de agua, porque si bien es cierto, en nuestro país se dice mucho que el agua es gratis, sí y no. Es gratis el agua que cae de la lluvia, pero el tiempo que pasa para infiltrarse de las áreas de recarga a donde está la explotación en el subsuelo está gratis. La perforación del pozo tiene un costo. Sacar el agua tiene otro costo. Transportarla por las tuberías tiene otro costo. Todos estos costos son costos de mantenimiento que en nuestro país no se ven valorizados y lo cual genera poco interés hacia la misma y como no tiene el costo correcto, muchos la desperdician. Debemos primero ya tener una buena caracterización, un buen monitoreo. En el monitoreo, ¿qué es lo que vamos a realizar? Es si nuestro nivel estático está en el mismo lugar, si el nivel dinámico, que es el más importante, no ha descendido. Tener un análisis al paso del tiempo, cuánto ha descendido este nivel, eh, entre otros factores. Muchas gracias.